nuestra gente en San Isidro va a empezar a descargar. Todo está saliendo según lo planeado. ¿Sabes qué, mijo? Razón tenía la mamacita en hacer negocios con Bocho cada 5, pues. Y el otro va a la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué me dejarían abierto el túnel? A lo mejor nos toca prender la fiesta allá abajo, don Teca. Esto tiene toda la cara de ser una emboscada de la DEA. Pues si tengo una rata metida allá adentro, ¿saben qué? Le voy a volar la cabeza. Relajados, relajados. Ve, don Teca. Baila, no hay nadie. No hay ni policía, ni DEA, ni registros de llanta, ni huellas, mejor dicho. Nadie, como le digo, o sea, relájate. Entonces, ¿qué? ¿Falsa alarma? ¿Sí? ¿Vas a decir que entonces esa puerta la corrieron las ratas? No. A lo mejor los mismos obreros dejaron descubierto el túnel. No se preocupe, don Teca, que ese tipo de descuidos hasta el mejor le pasa. ¿Entonces revisaron bien? Sí, señor, ya le dije. A esta hora, mi chulada ya tiene que ir envuelta para regalo rumbo a mi rancho. Hoy, Sarita, cena comida para perro. Lo que tengo pensado para ella no tiene nombre. ¿O sí? Sí. Infierno. El indio Amaro les va a partir la madre. Ya, Berta, sí, deja de dar espectáculos. ¿Dónde quedó tu dignidad? Al indio Amaro le valiste madres. Así que tus amenazas aquí le hacen lo que el viento a Juárez. Es que no siempre se puede ganar, Sara. Tú estás muy confiada porque te sientes protegida por el cártel de Jalisco y tus perros. Pero acuérdate que cuando todo va bien es cuando más duele perder. Y te juro que te van a hacer falta camiones de tierra para sepultar a tu gente. Pues fíjate que no va a ser así. Y tú mírame bien, porque esta es la última vez que nos vemos en la vida, ¿entiendes? Llévale la perra a su amo. Y prepárate, porque yo sé muy bien cómo se paga el fracaso en esa casa. Vámonos. Mi propia hermana. Todavía me cuesta creerlo, te lo juro. Los hermanos son un punto débil. Buenos o malos, siempre son una forma de herir el corazón. Sara, tú tranquila. Este ya no es tu problema. Vamos con los demás. Ahora menos que nunca podemos descuidar el negocio. Hay que estar fuertes. Cuando Berta y el indio regresen con el Teca, los tijuanos se van a vengar. Y así hasta que ellos y nosotros caigamos del puente. Vamos. Sara, espera tantito. Mira, yo quiero aprovechar ahorita que estamos solos para comentarte algo. ¿Qué pasa? Mira, yo no he tenido oportunidad de darte las gracias por haber hecho todo lo que hiciste para salvarme. Ya te dije que eres mi amigo y por los amigos. Ese es el problema. Sara, la única verdad que te puedo dar es que yo no quiero ser tu amigo. Marcelo. Escúchame. Yo sé que quieres a Manuel. Y he respetado eso y me he aguantado. Pero él te falló, Sara. Él va a tener un hijo con otra mujer. Y por mucho que ustedes se esfuercen, tú lo sabes, es un lazo que no se puede romper fácil. Yo te quiero. Y quiero que me des una oportunidad. Tómese un aguardientico, vea que eso no le va a caer mal. Vea, la gente dice que el aguardiente sirve para calentar el cuerpecito y enfriar los pensamientos. Tómese lo que se va a relajar. ¿Sabes qué? Tú te dame esa botella. ¿En serio? Vea, Sí, muñeco, sí. aquí está servido. Vea. A veces sí se me olvida toda esta porquería que tengo en la mente. Ay, qué calor. Y yo lo veo a usted con esa camisa así toda pesada y se me empieza como a alborotar la rana y a mí me da unas cosas tan horribles por acá como con la asiática. Venga, parce, yo le ayudo a quitarse eso para que se refresque un poquito y verá que usted se va a poner mejor, muñeco. No, vení, Tuti, vení. Yo te acepto un trago, pero yo no me quiero pelear con vos. Relájate. Gana esto y usted por qué va a pelear conmigo, muñeco. No es que yo estoy practicando. Cuando yo tenga a mi pelado y le dé su berrincha, así como le di a usted, pues yo necesito saber cómo va a manejar la película. Oiga, ¿por qué patea este muchachito? Eso va a ser peor que James Rodríguez. Eso va a ser una cosa de locos. Ave María, venga, muñeco, tómese otro. Venga, yo le hago un masajito. ¡Ay! ¿Cómo tiene esa espalda de dura, papi? Ah, así lo tiene todo de durito. ¿Y qué onda?
¿Por qué? ¿Te dijo por qué lo destituyeron? ¿Ha de estar de un humor? Solamente vive para su trabajo. Es que no tengo la menor idea, hija. Solo sé que viene para acá. Si es que mejor se lo preguntas a él, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, Begoña? Déjame entrar. No tengo ropa. Además, quiero estar sola, tía. Lo único que quiero, Begoña, es que no tengas problemas con tu padre. ¿Sí me oíste? Sí, me voy a quedar aquí encerrada hasta que llegue, ¿ok? Está bien. Me voy a trabajar. Pero en cuanto llegue tu padre, dile que me llame, por favor. Nos vemos en la noche, hija. Bye, tía. Pobre mi papá, pero no me dejó de otra. Yo te estoy pidiendo que me des una oportunidad. Tú sabes que haría cualquier cosa por ti. Yo puedo esforzarme. Quiero ganarme tu cariño. Solo necesito que te abras. Marcelo, has hecho mucho por mí. Perdí la cuenta de cuántas veces me has salvado la vida. Pero la gratitud no es amor. Mira, Manuel me advirtió esto. Me dijo que tú estabas cada vez más clavado conmigo. ¿Clavado? Clavado. No, Sara. Esto que siento es lo más real que he tenido en mi vida. Uno no arriesga la vida por una aventura a una mujer cualquiera. Y yo me estoy jugando todo por ti. Por favor, no me pongas en esta situación. Mira, entre tú y yo no puede haber nada. ¿Por qué, Sara? ¿Por Manuel? Va a ser papá, va a tener un hijo y va a ser lo mismo por él. Te estás metiendo con algo que no deberías. Yo lo sé. Y me siento raro y me siento mal, pero eso no quita que sea verdad. No quiero seguir escuchando esta plática. Se terminó. ¿Entiendes? Es que, Sara, por favor, entiéndeme. Me costó mucho tiempo y mucho valor poderte decir esto. Esto que siento, no me dejes así. Mira, a Manuel lo respeto, sí. Lo que pasó entre la tuta y él es la consecuencia y el riesgo que yo corrí al alejarlo de mi vida. Todo para cumplir mi plan de meterme en la casa del Teca. No, Sara, no fue así. Manuel la regó y está tratando de arreglar las cosas conmigo. Manuel es el hombre de mi vida, Marcelo, y es como un padre para mi hijo, entiéndelo. Yo no te quiero lastimar, pero es que no hay forma que mientras Manuel viva, yo pueda creer a otro hombre. Mira, siento mucho si hice o dije cosas que te dieron falsas esperanzas. Te quiero mucho. Como un amigo. Marcelo. No, Sara. Ya pasó. Te juro que no te voy a sacar este tema nunca más. Es ahora o nunca. Me tengo que escapar. Que nadie me vea. ¿Cómo se siente? ¿Más tranquilo, sí o qué? Yo le veo más colorcito. No, Tuti, vení, es que sí, como que... Pues como que está haciendo calor, esto del clima. Pues yo creo que el aguardientico, ¿no? Que Venga, me tiene así venga. como acalorado. Yo le voy a contar un secreto, pero que queda aquí entre nosotros dos. Es que usted no sabe cómo yo tengo las hormonas. A mí me habían contado que las embarazadas nos dan por tener antojos de comer dulce, frijoles, leche. Pero lo mío ya es de meterme presa. ¿Sabes qué? Yo lo único que tengo antojo es de eso. ¿Vos me entendés? Y el mani no me para ni 5 de bola. Oye, Tuti, vení, lo que pasa es que... Tuti, no, a ver, lo que pasa es que yo creo que Manuel no te quiere hacer daño y al chino tampoco. Oigan, a este ni que tuviera 8 meses. ¿Qué daño me va a hacer? Daño me hace que no me pare bolas, que no me mire, que no me toque, que no me agarre. Ay, yo no sé, lo cierto es que uno se pone como más bonito y como que todo se me eriza. Tócame, vení, tócame, ven. Todavía no se me siente la barriga, mira, ahí se me sienten las curvitas y las tengo. Sí. Y mira cómo todo se me ha puesto durito, mira. Uy, Tuti, es que... Lo que pasa es que vos sos la mujer de Manuel y yo... Yo no soy la mujer de nadie, entienda, muñeco. Sara es la mujer de Manuel. Vení, Pepito. Vení, Pepito. Pepote, ¿qué es todo eso?
Venga, venga, vamos a guardarnos un secretico bien rico entre usted y yo y nadie le va a decir a nadie, ¿sí? ¿Cuál? Ay, haceme la caridad. Vení, que ya no aguanto más. ¿Sí? Vení. Vení. ¿Dónde tienen que estar los interruptores de este túnel? ¿Ahora para dónde? Ahí voy, Bego. Espérame. Sí, patrón, ya sé. La huarca nos la hizo de nuevo. Y lo peor es que se quedó con la Berta. La capturaron. Lo peor. Mira, pinche indio. Si ellos la matan, favor que nos hacen, Patrón, tampoco soy adivino. El Poligringo y la Sara siempre sacan sus mañas. Pues pa' mañosos, mañoso y medio. Vete pa' Guadalajara y me esperas en el rancho. Nos vemos esta noche. Y pídele a Malverde que pa' entonces se me pase el coraje. Que te perdone tu vida miserable. Ay, indio. Ahora sí te la estás ganando. Te estás viendo más que yo. Pues eso ya es mucho decir. Déjame adivinar. ¿Se les volvió a escapar Sara, sí o qué? ¿Ah? Cállate el pinche hocico, colombiana. Que ya me tienes hasta la madre con tus Don Teca, despejate. Despejate que ella también siente. Ella no tiene la culpa, ya no es Sara. Tranquilízate. Bueno, vamos a olvidarnos de tantas y continuamos con el negocio. Bueno, volvamos pues a lo que nos trajo acá. Está bueno. Este es el mejor túnel de todos. Tiene aire acondicionado, una motocicleta en rieles para ir más rápido que en el metro. Te lo tengo que reconocer. Grande. Y te quiero decir una cosa también. Con este negocio, Teca, vas a ganarte una fortuna que ni te imaginas. Pero no se olviden de mí, porque gracias a mí, a esta boquita, ustedes dos están haciendo negocios. Mamacita, vos sabes cómo es conmigo. Vos aquí también vas a ganar mucho. Bueno. No hay que perder más tiempo y hay que entrarle para enseñarles cómo funciona todo esto. ¿Eh? ¡Para adentro! ¡Ortiz! ¿A poco no está ching? Necesito encontrar la ventilación. No puedo respirar en este pinche lugar. A ver, Salvador, respira, güey. No me puedo dar un puto ataque de azúcar, cabrón. No, aquí. Pero no se ve ni. ¿Qué madre fue esa? Me encontraron. La señora de acero.